Bueno, cualquier duda, cualquier cosita que tengan, me dicen, ¿verdad? Abren el micrófono o levantan la mano ahí y me dicen. Y pues voy a quitar la cámara, voy a empezar ya con lo que es la plataforma. Si alguien tiene algún aviso, algún comentario, me dice, ¿verdad? Nada más. Como siempre, yo les recomiendo muchísimo bajar lo que es las orientaciones del curso. Esto tienen que tenerlo ustedes ahí a la par de la almohada, ¿verdad? O pegado en la pared del frente del cuarto. Porque es el que nos va diciendo cuándo hay tareas, cuándo hay exámenes, qué tengo que estudiar, esta semana qué me toca, todo eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que saber es que para este semestre, esta es la evaluación, ¿ok? Van a haber 5 situaciones problemas, que son 5 foros, que aquí ya tenemos uno esta semana, aquí donde dice situación problema 1. Estos que dicen situación problema no tienen valor, recuerden, estos son simplemente prácticas, ¿verdad? Que vamos a ir haciendo ahí conforme va pasando la materia, como para ir estudiando todavía un poquito más el tema que nos toca en esa semana o los que había en las semanas anteriores, pero no tienen un valor para la nota. Entonces, si ustedes no pudieron hacerlo, no les va a afectar, ¿verdad? En esa semana. Los que dicen situaciones, problemas, son 5, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan claro. Luego sí van a tener 2 trabajos en línea que son prácticas para el examen, que son antes de cada uno de los exámenes, cada una va a valer 5%. Entonces antes del primer parcial hay una práctica, antes del segundo parcial hay una práctica, entonces esas tienen que hacerla y se ganan un 5% cada práctica. Luego vamos a tener 2 tareas que son 2 trabajos que se hacen en línea también, cada una de ellas va a valer 10%, y las 3 pruebas, ¿verdad? Que la primera vale 20 y las 2 siguientes valen 25, ¿verdad? Entonces vean que en pruebas tenemos un 70%, es bastante. Entonces para los examencitos sí hay que prepararse bien, estudiar bastante, porque en este año está muy cargadillo el porcentaje sobre los exámenes, ¿verdad? Hay que ganarse un 70, igual que en décimo, ¿verdad? Para poder pasar. Y pues aquí viene la distribución de los temas. Bueno, recuerden esto. Ojalá que a ninguno le toque, ¿verdad? Pero si uno no le da 70 y le da 65, por ejemplo, de 4 ya ahí uno se quedó, ¿verdad? Entonces tiene que ir a la convocatoria. Solamente tienen derecho de hacer la convocatoria aquellos que hayan hecho un 80% de las asignaciones. Es decir, entre exámenes y tareas. Entonces, en este caso nosotros tenemos, vamos a ver cuántas son. Tenemos 3 exámenes, 2 tareas y 2 prácticas. Son 7 en total. Entonces ustedes solo tienen derecho digamos que algo les pasó, se les jodió en la compu o lo que sea, ¿verdad? Y no pudieron hacer una práctica y otro día estaban muy cargados de trabajo y no pudieron hacer una tarea. Bueno, si faltan con 2 cositas así, una práctica y una tarea, una práctica y un examen, bueno, un examen solo se puede faltar a uno. 2 prácticas o 2 tareas, por ejemplo, solo con 2 todavía pueden presentar. Pero si faltaron con 2 prácticas y una tarea, ya con eso ya inmediatamente quedarían reprobados, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y tratar de ser bien responsables con eso, porque además de que no es una buena idea perder porcentaje, pues además de eso nos afectaría para una posible convocatoria. Y recuerden que la estrategia de promoción es que si solamente, digamos, ustedes ya pasaron todas las de quinto, ya pasaron biología, inglés, cívica, social, ya pasaron todas y solo se quedaron en mate después de haber hecho las 2 pruebas de convocatoria, entonces tienen derecho a hacer una estrategia de promoción que sería como una tercera convocatoria. Entonces eso es ahí para que vayan pensando, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, esto es lo que les digo que tienen que tener ahí a mano, tienen que tenerlo ahí a la par de la almohada, ojalá, porque muchas veces un profesor, ¿qué hay que hacer esta semana? Compañeros, esta semana tenemos trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen esto ahí presente, pues no van a tener esas dudas. Por ejemplo, esta es la semana 1, la que estamos en este momento, del 15 al 21 de julio. Tenemos la situación problema 1. Estas otras cosillas que dice aquí, pues no son actividades propiamente para nosotros, ¿verdad? Al inicio del segundo semestre, si estamos empezando. Se aplica la estrategia de promoción para los del semestre pasado y se aplica las pruebas de suficiencia, que eso no les afecta a ustedes, ¿verdad? Entonces aquí en esta semana para nosotros situación problema 1. Para la semana 2, situación problema 2. Ven que aquí no hay ninguna evaluación con valor, ¿verdad? Las situaciones problemas son prácticas que hacemos ahí en la plataforma, pero que no valen punto. En la semana 3 están las graduaciones de CONET, no nos afecta. Pero aquí en la semana 4, que es del 5 al 11 de agosto, ahí sí ya tenemos la primera tarea, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tenemos ya que hacer algo? Así que vale punto. La primera tarea, que es del 5 al 11 de agosto, que es en la semana 4. En la semana 5 tenemos ya la práctica para el examen 1,
y en la semana 6 está el examen 1, la primera evaluación. Entonces vean que entre la semana 4, 5 y 6, ahí ya tendríamos 20 de aquí, más 10 de aquí, 30%, más este 5%. Entonces ahí ya se juega 35%, ¿verdad? Por eso les digo que aquí en Conet vamos rapidísimo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto, por lo menos estas dos hojitas, yo les sugeriría que las impriman y las tengan a mano. A mí me funcionó mucho cuando yo estudié en la UNED, me funcionó muchísimo tener este calendario a mano. Ustedes lo pegan ahí, yo lo tenía pegado en una pared, porque entonces uno no se le va pasando ninguna tarea ni nada por el estilo, y uno tiene bien clarito cuándo es el examen. Uno lo está viendo, el examen está al día, tengo que estudiar. De hecho, en matemáticas ustedes tienen que empezar a estudiar para el examen desde 2 semanas antes. No se queden una semana antes, porque menos ustedes, ¿verdad? Que trabajan, que tienen hijos, que tienen que estar viajando, etcétera. No se pueden quedar esperando al fin de semana anterior para estudiar. No hay que estudiar desde al menos unas 2 semanas antes para el examen. Bien, eso es un recordatorio, ¿verdad? De esta parte de las orientaciones académicas. ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde están las orientaciones académicas? Están aquí en la sección principal de primero, ¿verdad? Porque son importantes, por eso están ahí de primero. Luego de segundo, lo que queremos trabajar el día de hoy es la ruta del aprendizaje, ¿verdad? ¿Dónde está la ruta del aprendizaje? Todas las semanas aparece aquí donde dice lecturas, ruta del aprendizaje. Ahí es donde tenemos que descargar siempre ese documento, porque ese documento me dice qué tengo que estudiar esta semana. Esto lo tenemos que saber ya, ¿verdad? De aquí al domingo ya esto lo tenemos que saber. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar estos temas justamente. Vamos a hablar de la función inversa, cuáles son las, cómo se relaciona la gráfica con su inversa. Vamos a ver algunos intervalos donde la función tiene inversa y cómo se calcula la función inversa de una función lineal, etc. Entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Dónde está eso? Siempre está aquí, ¿verdad? Donde dice lecturas, ruta del aprendizaje. Recuerden que ya tienen que hacer esta situación problema, que es como una práctica para ir observando, ¿verdad? Lo que tenemos que trabajar. También ya algunos se han presentado aquí en el foro social, ¿verdad? Ahí ya hay varios que hemos hablado un poquito ahí. Entonces, si gustan, ¿verdad? También pueden meterse al foro social ahí y hacer su presentación para ir conociéndonos, ¿verdad? Porque aunque muchos venimos, ¿verdad? Ya desde el año pasado, del semestre pasado, tal vez no vemos bien. Y aquí en esta sección de lectura siempre vienen los documentos importantes. Aquí viene un documento de función inversa, que es la función inversa, cuáles son las características para que tenga función inversa. Ahora vamos a leer un poquito este documento. Esto está aquí en la semana, ¿verdad? Ustedes siempre tienen la parte principal de la página y luego lo viene por semana a semana, ¿verdad? Donde dice semana 1, donde dice lecturas, más abajito dice documentos importantes, ahí está este documento de función inversa. Y también está el documento de raíz cuadrada. No lo vamos a trabajar porque realmente esto es algo que ni en las pruebas estandarizadas sale mucho, ¿verdad? Si llegara a salir, sale una pregunta y esto es un tema bastante complejillo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si nos da chance lo vemos, si no, pues no es como el más importante de todo, ¿ok? Pero ustedes ahí lo tienen y pueden irlo trabajando si quieren. Y por último, aquí al final de la página de esta semana viene una página con algunos videos, ¿verdad? Sobre funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Esto se supone que es repaso, algo que ustedes deben conocer. Luego vienen las condiciones para que tenga una función inversa. Eso ya es tema de esta semana que ustedes tienen que conocer. La función inversa, para que sepan qué es la función inversa. Todo esto son temas, todo esto son videos de la función inversa. Y la función raíz cuadrada, que insisto, en esta traten, si les sobra tiempo y lo pueden hacer, perfecto. No le metemos ahí a la función raíz cuadrada. Si no, pues vamos a ver solamente las partes más generales de eso. Bien, ese era el repaso así de la plataforma en velocidad 2x, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que se me olvidaba, aquí está la antología esta. Esta antología tiene una pequeña diferencia con la antología que está en la página de Conet. Si ustedes se vienen aquí a la página de Conet, recuerden que aquí en la página de Conet hay varios recursos. Yo no sé si ustedes lo han usado, ¿verdad? Pero hay varios recursos, no tanto de matemáticas, pero sí vienen algunos recursos de español, vienen audiolibros. Por ejemplo, aquí en el SoundCloud viene el canal de YouTube de Conet. Hay varias cosillas. Pero ustedes se vienen aquí para apoyo académico de 1º y aquí está la antología de matemáticas. Esta es la que yo uso. Entonces hay una pequeña diferencia, sobre todo en las páginas, ¿verdad? Como en el paginado, digámoslo así. Hay como que si yo digo la 200,
esta tiene un cierto tema en la 200 y esta otra tiene otro tema. Entonces hay una pequeña diferencia, como que se resumió. Sí, la que está en la página es la que yo creo que es igual a la impresa, la que está en la página. La que viene aquí, como que le quitaron un espacio, no le quitaron materia, sino que como que le quitaron espacio, entonces las páginas se corrieron. Viene todo lo mismo, nada más que con las páginas corridas. Bueno, eso es. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. Sin preguntas, eso significa que todo está quedando clarísimo o no se entendió nada, entonces ya uno ni quiere preguntar. Bien, vamos a empezar ya con los temas de esta semana. Insisto, ustedes deben tratar de ver siempre la ruta del aprendizaje, porque eso les va dando como una agenda de lo que tienen que saber, ¿verdad? Aquí dice, ¿qué tenemos que saber? Identificar las condiciones para que una función tenga inversa. Entonces, para eso, pues voy a usar aquí el GeoGebra. Yo siempre les recomiendo que si ustedes pueden instalar el GeoGebra en el celular, bueno, y si tienen la computadora mejor todavía, se ve más grande por lo menos, lo instalen, porque es ¿cómo se llama? Un recurso bastante bonito para trabajar y le ayuda a uno a entender un poco mejor ya desde la parte gráfica, ¿verdad? Entonces yo aquí abajo voy a poner una función, nada más para irnos recordando. Esto es nada más un repaso, ¿verdad? Eso que tenemos ahí, eso es una función. Esta roja, vamos a ponerla un colorcito un poco diferente. Esa función roja, yo dije roja, ahora ya tenemos negra. Eso es una función. Las funciones son esto que viene aquí. Esta es la vista algebraica, esta es la representación algebraica de la función, en este caso 2x más 3, y esta sería como el dibujo de esa función, que eso es lo que conocemos con el nombre de representación gráfica, ¿verdad? Hay varios tipos de funciones. Están estas funciones que son una línea recta, a esas funciones se les llama funciones lineales. Están las funciones que son un tipo como de curva, como esa que tenemos ahí, ¿verdad? Esto es lo que conocíamos con el nombre de una función cuadrática. Teníamos también, por ejemplo, las funciones, bueno, esas las vamos a estudiar ahora. Vamos a ver si me sale aquí bien. Ajá. Eso es lo que conocemos como una función logarítmica, ¿verdad? Este es un logaritmo natural. Y pues hay otro tipo de funciones, como las funciones de grado mayor, digamos así, como de grado 3, como esta, por ejemplo. Eso es una función cúbica. Pero básicamente eso es lo que quiero que me entiendan, es que hay varios tipos de funciones, ¿ok? Eso es simplemente, hay varios tipos de funciones. Algunas son en forma de línea recta, otras son en forma de como de una especie de U, ¿verdad? O también le decíamos que había concavidad, ¿verdad? Podía ser así como una especie, como una montañita. Esta es una función cuadrática que es cóncava hacia abajo. Y pues eso es lo que estudiamos en los años anteriores, ¿verdad? Función lineal, función cuadrática. Y este año vamos a trabajar lo que son las funciones exponenciales y logarítmicas. Pero básicamente es una formulita, y esa formulita siempre va a tener una representación gráfica, ¿ok? Que es esa línea roja que tenemos. Entonces ese es el concepto de función que nosotros tenemos que ir, ¿cómo se llama? Interiorizando. ¿Para qué se usan las funciones? Las funciones nos ayudan a determinar ciertos fenómenos. Por ejemplo, voy a ponerlo con un ejemplo tal vez más útil o más común, más cotidiano, que es el siguiente. Digamos que yo tengo $300, ojalá, ¿verdad? Y los quiero convertir a colones, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer si quiero convertir $300 a colones? ¿Quién me puede decir? Multiplicarlo por lo que vale el colón. Muy bien, multiplicarlo por lo que vale el dólar en colones, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo ahí? ¿Verdad? Vamos a ponerlo así en la forma más simple. Si yo tengo $1, ¿verdad? Digamos que el dólar vale 550, ahora está como en 530. Pero para que los números no nos den tan feos, digamos que anda por 550. ¿Verdad? Entonces, como compañera dice, 1 lo multiplico por 550 y tenemos 550 colones. ¿Qué pasa si tengo $2? ¿Cuánto sería? Sería 1100, muy bien, 1100, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hice? Agarré los $2 y lo multipliqué por 550. Ahora, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, $10? ¿Cuánto sería? 5.500, muy bien. ¿Por qué? 5.500. ¿Por qué? Porque yo agarro los $10 y los multiplico por 550, ¿verdad? Entonces, esta dirección, lo que yo tengo que hacer es, para obtener los colones, voy a ponerlo así simbólicamente, los colones van a ser igual, para obtener los colones va a ser igual, agarrar los dólares y multiplicarlos, ¿verdad?, por 505. Esa es la fórmula que tenemos. Vean que esto es una función, ¿verdad? Esta es una simple función, ¿verdad? Que para obtener los colones, ¿qué tengo que hacer? Agarrar los dólares y multiplicarlos por 550. Lo que pasa es que en funciones y en matemática no usamos los símbolos así tan feos, sino que ponemos C de colones es igual
a D por D de dólares por 550. Y ahora esto sí se parece más a una función de las que conocemos. Y si yo todavía lo pongo todavía un poquito más clarito, porque resulta que en matemáticas nos gusta siempre que el número vaya adelante y la letra vaya después, entonces sería 550 por D. Y para ponerlo ya así más estandarizado, ¿verdad? Porque en matemáticas no nos gusta poner C y D y H y B, sino que nos gusta poner casi siempre Y y X. Entonces yo digo que Y, o sea los dólares, es igual a 550 X, ¿verdad? 550 por X. Ahí está. Eso es una función. Y si todavía lo quiero ver más como función, yo digo los dólares en función de X, o sea, perdón, los colones en función de los dólares es igual a 550. Por eso es que nosotros lo escribimos así, ¿verdad? Pero las funciones perfectamente las podríamos escribir de esta manera, con símbolo, ¿verdad? Sería tal vez hasta más entendible. Pero esto que está aquí es básicamente lo mismo que esto que está aquí, ¿verdad? Simplemente lo que estoy diciendo es, para obtener los colones tengo que agarrar los dólares y multiplicarlos por 550. Aquí estoy diciendo lo mismo, X son los dólares, y F de X, que sería el resultado, son los colones, F de X, los colones, ¿verdad? Bueno, esa es la dirección original de esa función, ¿verdad? Esta función sería así, f de x es igual a 550 por x, ¿verdad? Pero yo ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿qué pasa si más bien lo que quiero saber es cuánto es? Voy a poner un número para que me dé aquí, pues si no da un numerillo muy feo y para los primeros cálculos vamos a ponerlos bonitos. ¿Qué pasa si yo lo que tengo son 305.800 colones y quiero saber cuántos dólares son? ¿Qué tendría que hacer? Lo divide, profe. Muy bien, tendría que dividirlo, ¿ok? Vean que de aquí para acá multiplico. Y ahora, como vamos al revés, vamos en la dirección inversa, ¿verdad? Vamos al revés, vamos de forma inversa. Ahora, lo inverso de multiplicar es dividir, ¿verdad? ¿Y qué vamos a dividir? El mismo número, 550. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, para saber cuántos dólares corresponde, lo que tendríamos que hacer es agarrar el número que me dan, que son 305.800, y lo vamos a dividir entre el valor de cada dólar, que en este caso es 550. Voy a ponerlo aquí en la calculadora sencilla por ahora. Sería 305.800 dividido entre 15, me da 556 dólares. Ok, entonces esta sería como la función normal y esta sería como la función inversa. Esa es la idea de la función y la función inversa, ¿verdad? Que yo tengo una fórmula que me sirve para calcular algo, ¿verdad? Pero resulta que a veces me dan el resultado y yo quiero saber más bien cuál fue el dato que introduje, ¿verdad? Entonces esa relación de tener una fórmula que me sirve en una dirección para allá y me sirve en la otra dirección para acá, a eso es lo que conocemos como una función y su inversa. Normalmente la función inversa, para saber que estamos hablando de la dirección inversa, se le pone un -1, f y -1. F es la dirección normal y f a la -1 es la función. Ok, queda claro la idea entonces de que esto todavía no estamos aprendiendo cómo se hace y todo, pero simplemente la idea es que sepan para qué existe la función inversa, ¿verdad? Sí, cuando trae aquí -1, ¿verdad? Estamos hablando de la función inversa. Pero ese -1 no hay que ponerlo en ningún lado, sino que lo trae aquí arriba para no decir así, función inversa, ¿verdad? En matemáticas nos gusta poner letritas y numeritos, ¿verdad? Para no poner esto aquí que estamos hablando de la función inversa, entonces a alguien se le ocurrió que le pongan aquí menos y ya es la función inversa, ¿ok? Entonces, esto también funciona, esto de la función y su función inversa, también nos sirve, voy a pasarla de aquí para acá, esta casi siempre viene en los exámenes, ok, aquí resulta, no sé si ustedes han visto en las noticias, de aquí voy a ponerles una de temperatura, no sé si han visto ustedes en las noticias, sobre todo en las que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Esas cadenas, Univisión y todo eso, muchas veces nos dicen, en California vamos a tener una temperatura máxima de 98 grados Fahrenheit y uno se queda bateadísimo o se queda con la impresión de que esa gente se va a cocinar, ¿verdad? Porque normalmente aquí, bueno, yo vivo en Palmares, uno está normalmente ahí entre los 20, 32 grados, ¿verdad? Celsius. A veces baja más, baja a 15 grados Celsius, ¿verdad? Pues ya es mucho frío. Y cuando está muy caliente, 34, 36 es una exageración. Entonces cuando uno ve 98 grados Fahrenheit, uno dice, no hombre, esa gente se va a cocinar ahí. Pues resulta que esto es igual que
en dólares y colones, ¿verdad? Que yo tenga $300 no es lo mismo a que tenga 300 colones, ¿verdad? 300 colones. Si uno no sabe cuál es la relación entre dólares y colones, podría $300 no es una cochinada, no tiene nada de plata, porque 300 colones es muy poquillo. O podría ser que al contrario uno diga $30,000, bueno, digamos $3 millones, y a uno tal vez le parece una suma normal, ¿verdad? Y comparándolo con 3 millones de colones, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces hay que hacer una conversión. Eso mismo pasa con los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Hay que hacer conversiones, no son lo mismo, ¿verdad? Que diga 98 grados Fahrenheit no quiere decir que esa gente se esté cocinando, sino que hay que hacer una conversión para ver cuánto corresponde en grados Celsius. Bueno, para hacer esa conversión existe una fórmula. Primero la vamos a poner así: Fahrenheit, o sea, los grados Fahrenheit, es igual a 9/5 de los grados Celsius más 32, ¿ok? Esa es la fórmula para convertir Fahrenheit a Celsius, ¿ok? Esa es la fórmula en esta dirección de Fahrenheit, ¿ok? Entonces, por ejemplo, convirtamos estos 98 grados a ver cuántos serían. Bueno, aquí hay un problema, aquí hay un pequeño problema. Bueno, hagámoslo al revés. Es que lo que quiero es que de una concluyamos la otra. La que les di fue de convertir de Celsius a Fahrenheit. La que quiero es de Fahrenheit a Celsius. Ya les digo que es así. Los grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit menos 32 multiplicado por dividido entre. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula para convertir de grados Fahrenheit a Celsius, ¿ok? Entonces vamos a convertir estos 98 grados Fahrenheit y vamos a ver cuánto corresponde a los Celsius. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente: los Celsius, la cantidad en Celsius va a ser igual a 5, y ahora donde está la F de Fahrenheit la voy a sustituir, ya no voy a poner eso, sino que voy a poner el valor que me interesa, que en este caso es 98. 98 le resto 32 y eso pues lo vamos a dividir entre 9. Okay, esa es la formulita, así nos vamos a dar cuenta cuántos grados Celsius corresponden 98 grados Fahrenheit. Voy a ponerlo aquí en la calculadora científica, porque esto nosotros no lo vamos a complicar en cálculo, ¿ok? Todo lo vamos a hacer en calculadora. Si ustedes quieren hacerlo a mano porque les gusta más, perfecto, pero aquí no vamos a perder tiempo en cálculo. Entonces, aquí sería poner la fracción 5 paréntesis 98 menos 32 y abajo ponemos el 9. Esto nos dice que da esa fracción, que la vamos a convertir en decimales, y es 36,6. 36,6 periódico, ¿verdad? Porque cabía 66666, entonces la rayita significa periodo. Entonces quiere decir que 98 grados Fahrenheit es lo mismo que 36,6, ¿ok? 36,6 grados Celsius, ¿verdad? Por eso le ponemos la F para saber que ahí está en Fahrenheit y aquí la C para saber que ahí está en Celsius. Entonces ya tenemos una referencia, ¿verdad? Ya tenemos una referencia. Si ellos dicen que están a 98 grados Fahrenheit, pues sí, efectivamente está caliente, pero no son esos 98, ¿verdad? Sino que están a 36, como cuando uno va al mediodía ahí a Guanacaste, ojalá en Nicoya ahí, o en algún lado de estos, en Puerto, ¿verdad? Que se pone bien calientito. 36 grados son 98 en Fahrenheit. Pero como les decía, esta fórmula es de Fahrenheit a Celsius. ¿Y qué pasa si yo más bien quiero saber, por ejemplo, cuánto serían 20 grados Celsius? Pero entonces en Fahrenheit, ¿cuánto serían 20 grados Celsius? Bueno, la otra fórmula que les dije, pero... ok, pone primero la fracción. Arriba pone 5 paréntesis, 98 menos 32, cierra paréntesis, baja y el 9. Vuélvalo a escribir porque puede ser algún errorcillo ahí. A veces es con los paréntesis que da error, ¿verdad? Vigilar bien que los paréntesis hayan quedado en la posición correcta y no el paréntesis aquí más afuera, digamos. A veces da errorcillo el paréntesis y uno lo pone como... Sí, que lo pone así, por ejemplo, pues ya de error. Ya ahora... Muchas veces es eso, ¿verdad? El paréntesis. O también es un error. Depende, si dice syntax error, que si yo lo pongo aquí, se dice syntax error, es un error de sintaxis, un error de escritura. Sintaxis es sinónimo de escritura, digámoslo así. Entonces, algo uno escribió mal. Hay algo que escribimos mal. Para que no se le borre y tener que escribirlo todo de nuevo y uno saber cuál es el error, vean que aquí dice derecha a izquierda, pues flecha izquierda, flecha derecha, para ir a ver qué fue lo que pasó. Entonces uno aprieta la tecla y ya se devuelve ahí donde estaba, borra el problema y ya le va a dar. Ok, entonces aquí la pregunta sería, ¿y qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos son 20 grados Celsius, cuántos serían 30 grados Celsius, ¿verdad? Si 36 son 98, entonces 30 serían como 80 y algo, supone uno, ¿verdad? Pero ¿cómo saber, verdad? Necesita una fórmula.
Pues resulta que yo, siempre que me den una fórmula, yo puedo sacar su inversa, ¿ok? Puedo sacar la función inversa de esa fórmula. ¿Cómo? Despejando. Esto ustedes en otras materias lo han podido hacer, ¿verdad? Despejar. Por ejemplo, yo tenía la siguiente fórmula. Yo decía, los grados Fahrenheit son igual a 5 por los Celsius menos 30. Lo estoy poniendo mal, lo estoy poniendo al revés. Los grados Celsius es igual a 5 por los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, yo podría despejar esta fórmula y obtener la fórmula que me sirve para calcularlo al revés, ¿verdad? Esta dijimos que me sirve. Si me dan los Fahrenheit, obtengo los Celsius, ¿verdad? Pero yo quiero obtener una fórmula, yo necesito o quiero buscar una fórmula, tengo curiosidad de encontrar la fórmula que si me dan los Celsius yo pueda calcular los Fahrenheit, ¿verdad? Porque repito, esta formulita que estamos aquí es que si me dan 98 grados Fahrenheit, entonces yo la puedo utilizar para saber cuántos grados Celsius corresponde, pero no me sirve para saber si me dan 20 grados Celsius convertirlos a Fahrenheit, no me sirve. Yo primero tengo que despejarla para encontrar la función inversa o la fórmula inversa que me va a ayudar a encontrarlo al revés. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo vamos a hacer ya más con más detenimiento. Más adelante vamos a ir viendo el paso a paso, pero se hace de la siguiente manera. Esta es la que quiero despejar, ¿verdad? Porque esta ya está solita, esta no sería ilógico despejarla porque ya está despejada. Más bien lo que vamos a hacer es comenzar a mandarle gente ahí para donde está ella para que se me despeje la F. Entonces, para despejar la F me doy cuenta que este 9 está dividiendo a todos, ¿verdad? Este 9 nadie lo está afectando a él, ¿verdad? Él es como independiente, pero el 9 está dividiendo a todos los demás. Entonces es el primer valor que yo tengo que quitar. Entonces, para despejar, recuerden que si yo paso de un lado al otro, tengo que hacer la operación inversa. Por eso al final obtengo la función inversa, porque cada una de las operaciones la voy a convertir en su inversa, ¿verdad? Entonces, este 9 está dividiendo. ¿Cuál es la operación inversa de dividir? Multiplicar. Entonces este 9 yo lo voy a pasar aquí donde está la C. Vea que aquí está el igual. Entonces cuando me refiero a que lo voy a pasar de lado es porque este igual divide la ecuación, divide la fórmula en dos lados, ¿verdad? El lado izquierdo, que en este caso solamente está la C, y el lado derecho, que es donde está toda la fórmula, ¿verdad? Entonces cuando yo digo voy a pasar el 9 de lado, cuando lo voy a pasar, significa que me va a quedar, si está del lado derecho el igual, ahora me va a quedar al lado izquierdo, ahí acompañando a lo que haya, en este caso sería la C. Entonces este 9 se pasaría para acá y me quedaría 9 por C, porque pasa a multiplicar. Él está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero en matemáticas, cuando hay un número y una letra multiplicando, nosotros no ponemos el por explícito, sino que nada más lo juntamos, lo ponemos implícito. Entonces ahí está la multiplicación, ¿verdad? Nada más que no se ve. Y ahora del lado derecho me quedaría el 5 y el paréntesis de F menos 32. Ahora, ¿qué debo quitar? Yo siempre tengo que quitar el que esté haciendo una operación a todos los demás, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el 5 está multiplicando a todo esto, ¿verdad? El 32 nada más está restando la F, pero el 5 está multiplicando a todos los demás. Entonces el 5 es el siguiente elemento que voy a quitar. Él está multiplicando, entonces lo voy a pasar para el lado izquierdo a hacer la operación inversa de multiplicar, que en este caso la operación inversa de multiplicar es dividir. Entonces yo lo podría poner así, 9C, ¿verdad? Y yo podría poner aquí dividido entre 5, podría ponerlo así y estaría bien, pero nosotros no acostumbramos ponerlo de esta forma, sino que cuando hacemos la división lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en forma de fracción, así, ¿ok? Pasó a dividir, pero estaba aquí arriba, estaba aquí, en el 5 estaba aquí y ahora pasó a dividir, ¿verdad? Ya quedó del lado izquierdo el igual, ahora dividiendo. Ahora tengo que hacer una observación aquí, al lado derecho tengo los paréntesis y adentro tengo el F menos 32, pero veo que esos paréntesis no me están aportando nada porque no hay nadie antes del paréntesis, no hay nadie después del paréntesis, entonces en ese caso los paréntesis ya están sobrando, ¿ok? En este caso no estaban sobrando, ¿por qué? Porque aquí había un 5, ¿verdad? Antes del paréntesis, entonces lo que me estaba diciendo es, el 5 tengo que multiplicarlo por todo esto, pero ya al no haber ningún valor aquí, ya yo puedo quitar los paréntesis. Y entonces solo me queda una operación por hacer, que es esta menos 32, porque la F yo no la voy a pasar, más bien la F lo que quiero es que quede solita, y el único valor que la está acompañando en este caso es este menos 32. Entonces ese menos 32 lo voy a quitar de aquí y lo voy a mandar al otro lado, a la otra expresión, ¿ok? Entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, escribo el 9C entre 5 y este menos 32 que estaba ahí, ¿verdad? Aquí estaba el menos 32, lo voy a quitar de ahí y lo voy a pasar para acá, pero hacer la operación inversa de restar, que la operación inversa de restar es sumar, y entonces ya ahí tengo que
es más 32. Y como ya aquí me quedó la f sola, quiere decir que esta es la fórmula que yo estaba buscando para hacer la conversión en la otra dirección, ¿ok? Entonces, siempre que a mí me den una fórmula de esta manera, ¿verdad? Que son fórmulas lineales, yo puedo despejarla y puedo encontrar la función inversa, o sea, la fórmula que me sirve para hacer lo contrario. Si la fórmula inicialmente me servía para calcular de Fahrenheit a Celsius, esta que acabo de encontrar me sirve para calcular de Celsius a Fahrenheit. Y vamos a ponerlo a prueba. Si entonces yo quería saber cuántos son 20 grados Celsius ahora en Fahrenheit, entonces yo lo que voy a hacer es que este 20 lo voy a sustituir donde está la C, que le corresponde porque es los grados Celsius, y entonces yo haría 9 por C, ¿verdad? Porque recuerden que ahí hay una multiplicación por C, aquí está la multiplicación, pero ya no voy a poner C, sino que voy a poner el valor que quiero convertir, que en este caso es 20 dividido por 5 más 32, y eso me va a dar los grados en Fahrenheit. Nos vamos a la calculadora, recuerden que aquí no nos vamos a poner a hacer aquí todos los procedimientos a mano, sino que lo escribimos todo en la calculadora, 9 por 20 en una fracción y a la par más 32, le doy igual, me dice que 68. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 20 grados Celsius corresponde a 68 grados Fahrenheit. Entonces, cuando ustedes vean en las noticias que dicen que en tal estado van a estar, en Nueva York, qué sé yo, va a haber una temperatura de alrededor de unos 68 grados Fahrenheit, ustedes dicen, bueno, va a estar fresquito, ¿verdad? Porque ya 20 grados es una temperatura bajita, ¿verdad? Ya ahí comienza a hacer un poquito de frío. Y obviamente si ya dice menos 50, 40 y algo, entonces estamos hablando de temperaturas bajas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro como el agua. Bien, esto es más que todo una introducción para que ustedes sepan de a qué se refiere eso, función y función inversa, ¿verdad? Función es básicamente la fórmula, ¿verdad? La fórmula que me dan en un principio, por ejemplo esta. La fórmula que me dieron en un principio, esa es la función de la que queremos hablar. Y la inversa sería que yo la despeje y encuentre la función que me sirve o la formulita que me sirve para encontrar a partir del resultado el valor que lo genera. Entonces básicamente eso es cuando hablamos de una función y una función inversa. Entonces vamos a ver el documento que viene ahí, luego vamos también a trabajar con lo que es la antología. Por aquí la descargué. Es que qué raro, ¿por qué dice esto? Por aquí descargué la antología, ahí está. Y pues vamos a ir viendo los temas, ¿verdad? En el tiempo que nos dé, o sea, que nos dé chance. Todo eso que yo les acabo de decir, pues viene aquí más o menos explicado, ¿verdad? De qué trata una función y qué es la función inversa. Ahorita ya le entramos a esta parte de función inyectiva y biyectiva. Un tito para verlo aquí en el otro navegador, que este sí me deja escribir. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de eso que les estaba mencionando. Nosotros tenemos una función. Por ejemplo, en este caso nos dan esta función de aquí. F de x es igual a x menos 5. Aquí lo que me están diciendo es una función. Esa función va a tener a la letra x, que efectivamente la tiene aquí. Y el criterio, la formulita sería x menos 5. ¿Verdad? Esto es lo que nosotros lo vemos aquí al lado derecho, que yo en el otro ejemplo le mencionaba como fórmula. En funciones se llama criterio. ¿Ok? Y aquí nos dicen determine el criterio, o sea, encuentre la formulita, pero la inversa, ¿ok? Quiero encontrar la inversa de esta formulita. Entonces siempre vamos a hacer un procedimiento. El procedimiento para encontrar la función inversa a partir de una que me dan es, como poner f de x es un poco incómodo, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a quitar y lo vamos a sustituir por una variable. Esa variable normalmente es y, porque nosotros casi siempre en funciones usamos x y usamos y, ¿verdad? Porque hasta nos sirve para los pares ordenados y bueno, todo eso que hemos ido conociendo a través de los años. Entonces yo quito el f de x porque es muy incómodo, entonces lo pongo así en y. Y ahora sí, despejo la x. Voy a despejar la x. En este caso, para despejar la x, el único valor que está acompañando a la x, ve aquí está la x, el único valor que la está acompañando es este menos 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este menos 5 de aquí? Mandárselo a la y para despejar a la x, para que la x me quede solita. Como cuando tiene un broncón y uno dice, yo no quiero esta bronca y se lo pasa a algún compañero. Bueno, más o menos así es la historia. Ahora, yo no quiero este menos 5, se lo mando a la y. Pero eso sí, hay un requisito, es que para poder pasar de lado tiene que hacer la operación inversa, y en este caso la operación inversa de restar es sumar. Entonces ya esta es la fórmula inversa, ¿ok? Nada más al final yo siempre tengo que hacerle un arreglo, porque ven que la función en matemática nos gusta ponerle f de x, ¿verdad? Nos gusta ponerlo así, f de x, para saber que estamos hablando de una función y no de una formulilla cualquiera. Entonces
yo voy a poner la función inversa, pero de x, ¿verdad? Pero ahora inversa, función de x, es esto que está aquí, ¿verdad? Que sería el y más 5. Pero aquí habría un error, aquí habría un problema, porque aquí dice que la función es con respecto a x y aquí me está dando una y. Entonces yo así mágicamente agarro y convierto esta y en una x. Y ya ese es el criterio de la función inversa, ¿ok? Vean que aquí me lo dan. El criterio de la función inversa es igual a x más 5, ¿ok? Entonces uno hace ese cambio, uno despeja, ¿verdad? Y lo que le quedó aquí, agarra la y y la convierte en una x solo para que quede con x, ¿ok? Esto uno lo hace manualmente, ¿verdad? Porque como yo me había inventado aquí la y para poder trabajar, que no era tan bonito tener el f de x, me inventé una y, pero nos gusta que la función inversa quede en términos de x, ¿verdad? Porque normalmente se usa x en la fórmula. Entonces, yo ya la encontré, es esta, es y más x, que es este mismo aquí, y más x, pero yo agarro la y y la cambio por una x para que quede más bonita y en vez de poner a x aquí, lo que hago es que pongo f a la menos 1 de x, ¿verdad? Para decir que es la función inversa. Con la práctica de esto ya uno se le pega, ¿ok? Bien, ahorita vamos a hacer más de eso y les voy a poner una práctica para que ustedes las hagan. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hacer un repaso de algo que ustedes vieron el semestre pasado, que es los diagramas de Venn. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean qué trata esto de los diagramas de Venn. Por ejemplo, con el caso de los dólares y los colones. Un diagrama de Venn simplemente lo que hace es relacionarme dos cantidades por medio de una fórmula o una función, ¿ok? A este que estaba aquí, al que está a la izquierda, le llamábamos dominio. ¿Quién se acuerda? Dominio. Y a este que está aquí al otro lado le llamábamos codominio. De la misma manera, a los que estaban a la izquierda se les llamaban preimágenes y a los que están a la derecha se les llama imágenes, ¿verdad? Pero volviendo al tema del... Voy a hacer este más grande porque si no, no me va a caber. Del dólar y de los colones. Dijimos, por ejemplo, que un dólar era lo mismo que decir 550 colones. Esa es la relación que hay. 2 dólares dijimos que eran 1100 colones. Dijimos que, bueno, no lo dijimos, pero 10 dólares, no, sí dijimos 10 dólares, ¿verdad? Son 5500. Y dijimos que 300 dólares, no sé cuánto es. Vamos a ver cuánto es 300 dólares. 300 dólares son 165,000. ¿Ok? Entonces el diagrama de Venn, este diagrama, ¿verdad? Estos diagramas sagitales que se les llama también, simplemente lo que hace es relacionarme en parejas diferentes elementos, ¿verdad? Esta es una magnitud, una cantidad aquí, y esta es otra magnitud en otro tipo de en este caso, de moneda, ¿verdad? Pero se relacionan y tiene un sentido, ¿verdad? La función es la que me da un sentido, no es que yo nada más digo, me voy a relacionar el 3 con el 450, no, lo relacionamos porque hay un sentido. Bueno, ese sentido es la función y justamente es el criterio con el que yo los voy a relacionar, por eso se le llama criterio. Hay un criterio, no es que me lo invento, no, es que hay un criterio que me dice, bueno, relaciona el 1 con el 550, por ejemplo yo puedo relacionar el 0 con el, si tengo 0 dólares, ¿cuántos colones tendría? 0, ¿verdad? Entonces el 0 se relaciona con el 0. ¿Ven? Entonces hay un criterio. No es que yo el 0 se relaciona con el 300. Hay un criterio. Ese criterio es que yo agarre los dólares, que en este caso están representados por la X, y los multiplique por 550. Entonces a esto lo que le llamamos criterio de la función es el sentido que tenemos para relacionar una de las magnitudes con la otra de las magnitudes. ¿Okay? Normalmente a las preimágenes se les relaciona con las X y a las imágenes se les relaciona con las Y. Esto es porque recuerden que en el plano cartesiano al eje horizontal se le llama X y al eje vertical se le llama Y. Nosotros aquí en el plano cartesiano que tenemos acá, que antes por cierto hice un ejemplo ahí sacado de la manga, sería como hacer esta función, ¿ok? No es que aquí como crece muy verticalmente ahí la línea roja apenas es que se ve, ¿verdad? Crece así para arriba horizontalmente muchísimo. Aquí tendría que cambiar los ejes para que se pueda ver la función, pero bueno, vamos a ver si la dibujo aquí. Aquí la idea sería la siguiente. El 0 se relaciona con el 0, ¿verdad? Recuerden que el 0 es aquí está el 1, está el 2, aquí está el 3, etc. Y aquí para arriba está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Entonces, por ejemplo, el 1, un dólar, se relaciona con el 550. Imagínense qué tan arriba tengo que ir para poder relacionarlo con el 550. Por eso es que ahí en el gráfico del GeoGebra no se nota, ¿verdad? Pero yo tendría que subir hasta el 550. El 2 debería subir hasta el 1100, ¿verdad? Entonces la gráfica al final va a ser una línea recta así, hacia arriba, pero muy inclinada.
¿verdad? Porque el siguiente también ya va a ser muy arriba. Entonces por eso es que aquí en el GeoGebra no se nota. Voy a hacer un poquito más de zoom para ahora poner otro ejemplo, que no sé por qué se me fue tan arriba. Voy a borrar esto, ahí quedó más o menos. Pero esta es otra. Bueno, entonces, esto que tenemos aquí es la representación. Esto, cuando yo hablo aquí de criterio, esta partecita de aquí es lo que conocemos como la representación algebraica. Cuando ya lo representamos en un gráfico aquí, decimos que es la gráfica, gráfica con A al final, la gráfica en femenino. Y cuando yo lo relaciono así como un diagrama de Venn, pero lo relaciono en forma de tabla, así, vamos a relacionar en una tablita de la siguiente manera. Las tablitas estas, recuerden que se llama representación tabular y todas hacen referencia a lo mismo. En la parte de arriba van las X, en la parte de abajo van las Y, y yo digo el 1 se relaciona con el 550, el 2 se relaciona con el 1100, el 3 se relaciona con el 5500. Y ahí podría seguir poniendo, ¿verdad? El 4 se relaciona con el 5 se relaciona, y yo podría ir poniendo todas las relaciones. Entonces tenemos las tres representaciones más representativas de las funciones. La algebraica, que es cuando me la dan así en criterio. La tabular, se llama tabular, cuando me la dan en forma de tablita, que puede ser así horizontal o puede ser en forma vertical, no hay problema, ¿verdad? En vertical se parecería mucho a esta representación de aquí. El 1 se relaciona con el 550, que el 2 se relaciona con el 1100 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la tabular puede ser en cualquiera de las dos posiciones. Bien, esto es un pequeño repaso de lo que nosotros se supone que conocemos de décimo. ¿Alguna pregunta aquí hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Profe? Sí, sí, hay varios tipos de funciones, ¿verdad? Si tiene esto, entonces hay que hacer este tipo de pasos. Si tiene esto otro, entonces vamos a hacer esos otros pasos, y sucesivamente. Pero vamos a ir haciendo ejemplos de todo, ¿verdad? Ok, bien. Esto se los digo, esto de los diagramas de Venn. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que dependiendo de cómo se vea esa relación, hay dos tipos de funciones, ¿ok? Vamos a tener las funciones que se conocen con el nombre de inyectivas y vamos a tener las funciones que se conocen con el nombre de sobreyectivas, ¿ok? Inyectivas y sobreyectivas. Eso hace referencia a dos situaciones que podemos observar en los diagramas de Venn. Cuando cumpla las dos, si la función es inyectiva y también es sobreyectiva, entonces se dice que la función es biyectiva, ¿ok? Entonces, biyectiva no es algo propio, sino que si vimos que era inyectiva y además es sobreyectiva, entonces es biyectiva, ¿verdad? Por ejemplo, que uno diga, qué sé yo, dos cosas que se pueda interpretar una tercera, alguna analogía que se me ocurra. Por ejemplo, si una persona nace en Costa Rica y los papás son costarricenses, ¿verdad? Entonces es lógico que el hijo sea costarricense, ¿verdad? Entonces esto es como algo que se deduce de que tenga estas dos condiciones, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo que si alguien nació en los Estados Unidos y los papás son de Costa Rica, pero como nació en los Estados Unidos, entonces también va a tener la nacionalidad de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces en este caso esta no aporta tanto, pero haber nacido ahí sí, ¿verdad? Entonces son cosas que se deducen a partir de dos situaciones anteriores. Bueno, esto es la misma idea. Si es inyectiva, en este caso eso sí, tiene que ser un I, ¿verdad? Y es sobreyectiva, o sea, si cumple las dos, no solo una de las dos, sino si cumple las dos, entonces es biyectiva, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, una idea de esto, ¿verdad? Para que sea biyectiva. Ahora, ¿qué significa que sea inyectiva? Muy sencillo. Inyectiva se conoce como la propiedad de 1 a 1. Es decir, yo aquí tengo, por ejemplo, voy a inventarme los números. Yo tengo un diagrama así. El 3 se relaciona con el 6. El 6 se relaciona con el 9. El 9 se relaciona con el 12, por ejemplo. Y, por ejemplo, digamos aquí tengo el 15. Pero nadie se relaciona con el 15. Entonces yo veo que este va con este, nada más. Va de uno en uno. Este con este con este. No hay nadie que se repita. No hay ningún valor que tenga dos preimágenes, digámoslo de esa manera. Recuerden que las preimágenes son estas y estas son las imágenes, ¿okay? Entonces las parejitas son únicas, ¿verdad? El 3 está con el 6 está con el 9 está con el 2, ¿verdad? O voy a cambiar aquí para que no, como vemos que ahí está el 9 y eso, para no evitar la confusión, digamos que el 3 está con el 6 está con el 10 y el 9 está con el 15. Y aquí lo que tengo son 18, ¿verdad? Entonces no hay valores repetidos, ¿verdad? No hay nadie que se repita. Cuando eso sucede, esto recibe el nombre de función inyectiva, ¿ok? Inyectiva. Un ejemplo de una función que no sería inyectiva
sería lo siguiente. Por ejemplo, que yo tenga el 7, el 5 y el 6, y aquí tenga el 4 y el 3. El 7 se relaciona con el 4, el 5 también se relaciona con el 4 y el 6 se relaciona con el 3, ¿verdad? Entonces resulta que aquí el 7 es pareja del 4, pero el 5 también es pareja del 4, ¿ve? Entonces este 4, por decirlo así, tiene dos preimágenes, está repetido, para el 7 y para el 5 está repetido, ¿ok? Entonces esta ya no es, ¿ok? Inyectiva es que no haya repetición de este, si no cumple eso, entonces se dice que no es, ¿ok? Entonces inyectiva 1 a 1, por eso muchas veces se le llama así 1 a 1, porque va de 1 en 1, no hay repetición. En cambio, en la siguiente encontramos que hay una repetición, ¿verdad? En este caso el 4 recibe dos preimágenes diferentes, ¿ok? Entonces eso sería por el caso de inyectiva. Sobreyectiva, cuando hablamos de sobreyectiva, la definición más correcta no es la que les voy a decir. Normalmente le ponemos letras a los diagramas, ¿verdad? En el caso del A sería el dominio, en el caso del B sería el codominio. Sobreyectiva es que pase lo siguiente, no importa si hay repetición o no, ¿ok? Eso no hay problema. No importa si, por ejemplo, aquí el 3 y el 5 se relacionan con el 10, siempre y cuando no haya ningún valor sobrando de este lado, ¿ok? No pueden haber valores sobrando del lado derecho. Si no sobra nadie en este caso, ¿verdad? Si todos están completos en el lado derecho, en el lado izquierdo, se dice que es sobreyectiva, ¿ok? Está completa, no hay nadie aquí que esté sin pareja, ¿ok? Si aquí estuviera, por ejemplo, el 7, perdón, sobreyectiva es que no hayan valores aquí flotando en el lado derecho, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver cuándo no sería sobreyectiva. No sobreyectiva sería, por ejemplo, que yo tenga así 6 y 2 y a este lado el B, el A, el B, y a este lado tengo el 7, el 3 y el 5, ¿verdad? Si lo tengo así, entonces esa ya no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento aquí flotando, ahí está solito, ¿ok? Para que sea sobreyectiva no puede haber nadie aquí sobrando, ¿ok? A alguna gente le gusta relacionar que no sobren, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se puede confundir uno. Si sobran, entonces ya no es sobreyectiva. Si no sobran, sí es sobreyectiva. Es más o menos así la idea. Pero básicamente la idea es, no pueden haber valores flotando aquí en pareja, ¿ok? No pueden haber aquí solteros. Si hay sin pareja, ya no es sobreyectiva. Si todo el mundo tiene pareja, es sobreyectiva. Básicamente esa es la idea, ¿ok? Y hay casos, por ejemplo, este que está aquí, sabemos que es sobreyectiva. Pero yo les pregunto, ¿es inyectiva? No, ¿Verdad? Porque el 10 tiene doble pareja, ¿verdad? Entonces no es inyectiva. Para que sea inyectiva, todo el mundo tiene que ser, digámoslo así, como parejas fieles. No pueden haber parejas repetidas, ¿verdad? Aquí Miguel está con María y con Ana. Entonces aquí hay infidelidad, no puede ser. No es inyectiva, ¿ok? Entonces, inyectiva es cuando todo el mundo se comporta como tiene que ser. Si ya no se comportan como tiene que ser y tienen dos parejas, entonces es cuando ya deja de ser inyectiva. No es inyectiva. Ahora, veamos este caso de aquí. Es inyectiva. Correcto. Está 1 a 1. No importa que sobren. ¿Ok? Para saber si es inyectiva o no, no me interesa si hay alguien solo. ¿Verdad? Porque al final de cuentas se está portando bien. No hay problema. Nada más que no tiene pareja. Lo que nos interesa es que no hayan repetidos. ¿Verdad? En este caso, sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. En este caso de aquí, sí es sobreyectiva, pero no es. Hay algunos casos particulares en los que son las dos al mismo tiempo, y es justamente cuando hay la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si yo tengo aquí 10, 5, 4, 2, aquí tengo 20, 40, 60 y 80, por ejemplo, no importa la dirección de quién se relacione con quién, yo puedo preguntarles a ustedes aquí, ¿es inyectiva esta función? sí, profe. Sí, van de 1 en 1, ¿verdad? Sí es inyectiva. Es sobreyectiva. Sí, porque están completos aquí, ¿verdad? Están completos. Para que sea sobreyectiva tienen que estar completos los del lado derecho. Los del lado izquierdo nunca pueden estar incompletos, ¿ok? Nunca puede haber un valor aquí, independientemente de si es sobreyectiva o inyectiva. Si aquí hay un valor que no está relacionado, entonces esto es un error. No puede haber nadie aquí sin relación. Al lado izquierdo es obligatorio. Al lado derecho sí puede ser que sobren, ¿verdad? Puede ser que no. Eso es lo que nos dice si sobreyectiva o no. Entonces, si están completos al lado derecho, es sobre. Entonces, como cumple esto más esta otra función, como es inyectiva más sobreyectiva, entonces se dice que es biyectiva, ¿ok? Biyectiva es eso, que cumpla las dos al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a ver, voy a ponerles porque aquí yo creo que viene un ejemplo. Correr esto. Vamos a ver aquí estos ejemplos, ¿verdad? Aquí en el documento ese que les mencionaba, vemos que esta sí es inyectiva porque van de 1 en 1. Esta no es inyectiva porque la
tiene dos parejas, tiene al 1 y tiene al 2, ¿verdad? Entonces el 1 se relaciona con el A, el 2 se relaciona con el A, entonces ya ahí no es inyectiva. Esta tercera sí es inyectiva, el 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C, no importa que el D no tenga pareja, eso no nos afecta para que sea inyectiva, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 5, el 4 con el 3. Esta es inyectiva, sí es inyectiva. No importa que aquí el 4 esté sobrando, eso no afecta en nada, ¿verdad? Vamos a ver esta, no es inyectiva, ¿por qué? Porque el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 5 con el 2, ve aquí el 2 se relaciona con el 2 y el 5 se relaciona con el 2, o sea el 2 está repetido para estos dos, entonces hay repetición, si hay repetición ya deja de ser inyectiva y además aquí hay otra repetición, el 3 se relaciona con el 3 y el 4 se relaciona con el 3, entonces de nuevo el 3 está repetido para el 3 y para el, entonces ahí tampoco hay inyectividad. Vamos a ver los ejemplos de sobreyectividad, ¿ok? Vamos a ver aquí si es sobreyectiva o no. Aquí vemos que están completos, ¿verdad? Todos están completos. Yo lo único que hago es echar un escaneo rápido y me doy cuenta que está completo, entonces es sobreyectiva. Aquí está incompleto, entonces no es sobreyectiva, ¿ok? Si todos están completos, si todos tienen pareja, es sobreyectiva. Si no me importa si es repetición, si a alguno le falta pareja, entonces no es sobreyectiva. Vamos a ver si viene alguno de eso, ¿ok? Entonces, si cumple las dos, si es inyectiva y es sobreyectiva al mismo tiempo, decimos que la función es ¿cómo se llama? Es biject, ¿ok? Ahora vamos a ver después esto, cómo se ve en la gráfica, pero vamos a pasar un toquecito aquí a la pizarra, porque estábamos hablando de funciones inversas, que al final de cuentas es el tema que nos interesa. Nosotros, para que una función, entonces condiciones, ese era el primer tema, ya hemos hablado un montón de cosas, pero vean, aquí lo tengo. En la ruta de aprendizaje, el primer tema que nos dan es cuáles son las condiciones para que tenga inversa, ¿ok? Resulta que para que una función tenga inversa, condiciones que tenga inversa, es que la función, o sea, la condición principal es que la función que la función sea biyectiva. Y les voy a explicar por qué. Porque una función para que tenga inversa debe ser biyectiva. Digamos que yo tengo una función de la siguiente manera. Digamos que esto es una conversión. No vamos a poner los dólares porque intuitivamente pues podríamos calcularlo. Y la idea es que no lo hagamos intuitivamente. Sino digamos una moneda bien extraña. Como el euro. Bueno, el euro ustedes más o menos. Pero digamos que el euro. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, resulta que 10 euros corresponden a, vamos a decir así al aire, 6.500 colones. 100 euros corresponden a 65.000 colones, por decir algo. Y 200 euros corresponden a 130.000. Pero resulta que nadie le corresponde a 200.000. Que no hay una cantidad de euros que le corresponda a 200.000. No hay, ¿verdad? Esto es supuesto, ¿verdad? Está haciendo una suposición, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a hacer la función inversa, me doy cuenta que 6.500 sí va a tener su pareja, 65.000 sí va a tener su pareja, 135.000 sí va a tener su pareja, pero 200.000 no va a tener su pareja. Entonces significa que no existiría una función inversa que me cumpla eso, ¿verdad? Entonces, por eso, necesariamente, el 200.000 debe tener alguien que se relacione con él, ¿verdad? Que en este caso, si estamos diciendo que está a 650, entonces 200.000 se relacionaría con 307.6, eso serían 200.000, suponiéndolo así. Entonces, por eso es que una función tiene que ser biyectiva para que tenga inversa, porque si digamos tendría sentido, digamos que no sea biyectiva, por ejemplo esa no es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es sobreyectiva, ¿verdad? No está completo este lado, entonces no es biyectiva. Entonces, para este lado tendría sentido, todos tienen sus parejas, pero para este lado ya no tendría sentido porque este estaría vacío, ¿ok? Entonces, por eso es que una función tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. Esa es la condición fundamental para que una función tenga inversa, ¿ok? Y pues vamos a ver cómo se vería eso en los gráficos. Este documento vamos a verlo ahora en la parte de gráficos. Para que sea inyectiva, bueno, ya esto ya lo sabemos, ¿verdad? En diagramas de Venn, así es, ¿verdad? Yo nada más me fijo que vayan de uno en uno. Pero ¿cómo hago para saber si una función es inyectiva si me la dan en gráfico? ¿Cómo hago para saberlo? En tabla es muy sencillo, ¿ok? En tabla es muy sencillo, porque si me lo dan en tabla, si me dicen así, esa función es inyectiva, de ahí así en tabla tal vez uno no lo ve bien, pero simplemente lo pasa a diagramas de Venn, ¿verdad? La parte de arriba iría a la izquierda, menos 3, 0, 1, 2, y la parte de la derecha iría, perdón, y la parte de abajo iría a la derecha, ¿sí? Entonces yo relaciono el 3 con el 7, el 2 con menos 5, el 0 con menos 1, el 1 con el 1, el 2 con el 3, bueno, sí,
sí es inyectiva porque van de uno en uno, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra, aquí cuál sería el truco. Yo menos 2 está repetido al lado izquierdo, entonces yo solo lo escribo una vez, ¿verdad? Aquí dice menos 2, yo solo lo pongo una vez, ¿ok? El 0, el 1 y el 2. Cuando lo paso a los diagramas de Venn, si están en la misma línea, no los tengo que poner dos veces. Yo no puedo poner menos 2 dos veces aquí porque son el mismo número, ¿ok? Y al lado derecho sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, ¿qué está pasando? El menos 2 se relaciona con el 1. Y el menos 2 se relaciona con el 2. Ven, aquí ya hay una repetición, entonces no es inyectiva. Además que esta no se puede, no sería ni función. Pero bueno, hay una repetición, entonces esta ya no es inyectiva, ¿verdad? Entonces, de la tabla yo lo puedo saber muy fácilmente si es inyectiva o no. Simplemente la convierto a un diagrama de Venn, teniendo el cuidado de que por renglón yo nada más tengo que escribir una vez el número. Por ejemplo, si aquí viniera 1, si aquí viniera el 1 otra vez, entonces yo nada más lo voy a escribir una vez y hago la flechita con relaciones. Pero si lo tengo en gráfica como este, ¿cómo hago yo para saber si una función es inyectiva o no? Vamos a empezar con el caso donde no es inyectiva. Me dan esta función es la línea roja, ¿ok? Esta línea roja que viene aquí, sube y baja. Yo necesito saber si esa función, esa línea roja, es inyectiva o no. Para saber eso, lo que tengo que hacer es trazar yo líneas que me voy a inventar de manera horizontal. Yo voy a trazar varias líneas de izquierda a derecha. Con solo una de esas líneas que toque a la función, o sea, la línea roja, que la toque más de una vez, o sea, solo la puede tocar una vez. Si la toca 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces no es inyectiva, ¿ok? No sería inyectiva. Un ejemplo de una función inyectiva sería esta, por ejemplo. Yo comienzo a trazar líneas horizontales. Líneas horizontales, líneas horizontales, líneas horizontales, y así. Por más que le haga yo por cualquier lado, esas líneas horizontales solo van a tocar una vez a la línea roja. Si solo lo tocan una vez, entonces sí es inyectiva, ¿ok? Entonces eso lo tengo que tener claro en la gráfica. Para saber si es inyectiva o no, trazo líneas horizontales alrededor de la línea roja. Si la toca dos o más veces, ya no es inyectiva. Si la toca una sola vez, sí es inyectiva, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Yo hago líneas horizontales. Yo las hago donde yo quiera, ¿ok? Donde yo quiera, por todo el recorrido de la línea roja. Y me doy cuenta que solo la toca una vez. Entonces sí es inyectiva. Por ejemplo, esta de aquí. Yo hago líneas horizontales que vayan a tocar a la línea roja, obviamente, ¿verdad? Y solo la toca una vez. Cada una solo la toca una vez. Entonces sí es inyectiva, ¿ok? Cualquier función, como por ejemplo, vamos a ver si viene el ejemplo aquí. Cualquier función como esta, por ejemplo, que hace así para abajo y para arriba. Entonces, si tiene una vueltita ahí, significa que en la vueltita me la voy a encontrar. Entonces ya esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque la toca dos veces. Ahí la toca dos veces. Con solo una que yo encuentre que la toca dos veces, ya no es inyectiva. Por ejemplo, esta aquí, yo hago una línea aquí, la toqué dos veces. Tienen que ser líneas horizontales, ¿verdad? No pueden ser así para arriba, tienen que ser horizontales. Con solo que la toque, con solo que encuentre una que la toca dos veces, ya no es. ¿Cómo voy a saber si es sobreyectiva? Bueno, esto es importantísimo, porque aquí vamos a recordar un tema que aprendimos el año pasado. Vamos a ver si en la antología viene mejor. Bueno, aquí viene todo. Ustedes, la obligación, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, es agarrar la antología, ¿verdad? Y comenzar a ir haciendo lectura de la antología. Obviamente algunas cosas ustedes no van a ir comprendiendo de una vez, entonces eso están los recursos, videos y todo eso, y para eso pues también el profesor en la clase pues a ir explicándoles, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí ellos empiezan con este estudio de si es inyectiva o no en gráficas, por ejemplo. Aquí vemos esta línea, ¿verdad? Y ellos trazan aquí y vemos que a la línea de la función, que es la que trae estas flechitas, solo la toca una vez aquí y una vez aquí, y si yo trazo otra aquí horizontal, solo la voy a tocar una vez. Si yo tengo esta, por ejemplo, que voy a ponerlo aquí en rojo, que se vea el ejemplo, esta es la función, esta línea roja de aquí. Si yo trazo una línea encima de ella, ¿qué va a pasar? La voy a ir tocando, la toqué, pero la toqué infinitas veces, ¿verdad? La toqué aquí, entonces esta no es inyectiva. Por ejemplo, tengo esta otra función aquí, esta función. Sobre todo las que tienen vueltitas, esas no van a ser inyectivas. Con solo que ustedes vean que tiene una vueltilla ya, o sea que baja y que sube, ya con solo eso ya no va a ser inyectiva. Pero bueno, uno puede hacer la prueba. Yo hago una línea aquí y la toco dos veces. Ya con solo una ya no es inyectiva. Por ejemplo, otro caso, no sé si yo tengo así, voy a hacerlo con negro y digamos que yo tengo así. Una función que va así y eso es para abajo, ¿verdad? Entonces, yo si comienzo a hacer líneas aquí, la toco una vez, la toco una vez, la toco una vez, la toco una vez. Pero si la hago aquí arriba, ¿qué pasa? La toca dos veces, entonces no es inyectiva, ¿ok? Pero esa que dice que sí es inyectiva con duda por esa la tapa, Ajá. es que son tres. Sí, no, esta es así, digamos. Es que como ellos pusieron esta es así. Esta es así, va así, para arriba, ¿ok?
Entonces yo las líneas que yo me invento son estas que voy a hacer azules. ¿Qué pasa ahí? La toqué una vez nada más. Si la hago más abajo, la toqué una vez. Si la hago más abajo, toqué una vez. Y yo donde quiera que la dibuje, solo la voy a tocar una vez a la línea roja, ¿verdad? En cambio, en este caso de aquí, yo vengo, estoy haciendo la línea azul y ya toqué la línea roja. Sigo tocándola por un montón de lugares. La toqué aquí, aquí. La sigo tocando y ya aquí dejo de tocar. Pero la toqué un montón de veces, entonces ya no es inyectiva. Y estas de las vueltillas, ¿verdad? Siempre va a tocarlas 1 o 2 veces. Y si da más vueltas, pues más veces. En tabla, ya les expliqué cómo tienen que hacerlo, ¿verdad? En tabla convierten a diagrama de Venn y se fijan si es inyectado o no. Con esto. No hay nadie que se repita si es inyectado. En gráfico, cuando viene así, esto se llama gráfico, ¿ok? Esto es gráfico. Cuando viene en gráfico, también lo voy a convertir a diagramas de Venn, ¿ok? Los que vienen de primero en cada tiro, en cada paréntesis, van a ser los de la izquierda, las X, las preimágenes, ¿verdad? Entonces yo quiero poner el 0, le voy a poner el 1, le voy a poner el 2, le voy a poner el 3. Y en el de la derecha voy a poner los que están de segundos en cada paréntesis. El -2, -1, el 0 y el 2. Y voy a ir haciendo las relaciones, ¿verdad? El 0 con el 0 y el 3. Entonces está así, si es inyectiva. En este último, vean qué es lo que pasa. Bueno, en ese último no. Sí, en el último será. Lo que pasa es que todos son. En el último, en este, de aquí. Yo lo convierto también a diagrama de Venn. Pongo el 0, ¿verdad? Que sería este. El 1, este. El 2, este. Y el 3, este. Y al lado derecho tengo que poner los que vienen de segundo, que es -3. Pero aquí se repite, entonces no lo vuelvo a poner, ¿verdad? Aquí se repite, no lo vuelvo a poner. Aquí se repite, no lo vuelvo a poner porque es el mismo -3, ¿verdad? Entonces si viene repetido, nada más lo escribo una vez. Y entonces ahora establezco la relación. 0 con el -3, 1 con el -3, 2 con el -3. 3 con el -3, sería inyectiva esa función. No, ¿verdad? Porque se repiten, hay repeticiones. Entonces esa es la forma en la que yo lo voy a ver en todos los tipos, ¿verdad? Si me lo dan en diagrama de Venn, entonces yo chequeo, ¿verdad? Como lo que aprendimos. Si me lo dan en gráfico, tengo que hacer línea. Si me lo dan en tabla, entonces tengo que hacer diagramas de Venn. Si me lo dan en gráfico, es que gráfico con O en masculino es así, en pares ordenados. Y gráfica con A es así en este tipo de dibujo. Y vamos a ver cómo se ve lo de sobreyectiva. Bueno, en diagramas de Venn ya lo vimos, ¿verdad? Esta sí es sobreyectiva porque está completo aquí. Todos están completos. Aquí sobra este, entonces esta no es sobreyectiva, ¿verdad? Si me lo dan en gráfico así, tengo que tener en cuenta esto, ¿ok? Cuando me lo den en gráfico y quiero saber si es sobreyectiva, tengo que tener en cuenta eso. Son como los conjuntos, ¿verdad? El M va a ser el conjunto de la izquierda. Si me lo dan aquí puede ser con A y B. Ese es M y N, ese es A y B, ¿verdad? El que viene de primero va a ser el de la izquierda y el que viene de segundo va a ser el de la derecha, en este caso N. Entonces igual tengo que pasarlo a diagramas de Venn. Todos los escribo, menos si vinieran repetidos aquí, yo solo lo escribo una vez. En este caso no vienen repetidos. Si vinieran repetidos, lo escribo una vez, no repetidos. Y las relaciones me las dan más abajo. Aquí me dicen, el 2 se relaciona con el 0. El 2 se relaciona con el 0. El -1 con el 1. El 0 con el 2. El 1 con el 3. Y el 2 con el 4. Esa sería sobreyectiva. Sí sería sobreyectiva, ¿verdad? Porque aquí todos están completos. Si están completos es sobreyectiva. Además, esta sería inyectiva porque nadie se repite. Entonces, como es inyectiva y es sobreyectiva, esta función sería biyectiva, ¿verdad? Ahora vamos a ver la de más abajo. Porque con el mismo ejemplo nos dan varios casos, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo que viene más abajo. Entonces la primera de aquí decimos que sí, ¿verdad? Estas prácticas ustedes las pueden ir haciendo. La siguiente me dice el 0 con el 0, el 1 con el 1. El 0 con el 0, el 1 con el 1. Vamos a ver qué más dice. El 2 con el 4, el 2 con el 4. El -1 con el 1 y el -2 con el 4. El -1 con el 1 y el -2, 4. Entonces, ¿sería esa sobreyectiva? Sí, profe. Sí, sería sobreyectiva. ¿Por qué? No. Correcto, ¿verdad? Entonces, en sobreyectiva tengo que fijarme que todos estén completos. En este caso, el 2 y el 3 no tienen pareja. Entonces, no es sobreyectiva, ¿verdad? Si hay valores sin relacionar, deja de ser sobreyectiva. Si todos están relacionados, entonces es sobreyectiva. Entonces, en este caso diríamos que no es sobreyectiva. Y así, pues, esa es la idea de las que ustedes van a ir haciendo estos, relacionando estos, ¿ok? Ya sabemos que biyectiva es que cumpla las dos. Aquí vienen varios ejemplos de que sí es función, de que sí es inyectiva, de que sí es sobreyectiva, que es inyectiva. Entonces les van poniendo que sí o que no, que sí, ¿verdad? Y ustedes lo van resolviendo. Obviamente para que sea biyectiva tiene que tener las dos, ¿verdad? Si es esta y esta, entonces es biyectiva. Entonces es práctica para que ustedes vayan haciendo de una vez ya esta semana, el domingo, ¿ok? Bueno, no viene aquí y no viene en el otro. Entonces les voy a explicar cómo hacer para saber si una función es sobreyectiva en el gráfico y ya con eso terminaríamos la clase del día de hoy.
yo tengo una gráfica que voy a tratar de hacerla un poquito más bonita. Tengo 1, 2, 3, son negativos, 1, 2, 3, esos son positivos, y digamos que yo tengo una función similar a esto, aquí más o menos, bajo, aquí, y hace así, ¿ok? Entonces, yo pregunto, ¿esta función es inyectiva? No, profe, porque ahí tocaría varios. ¿Verdad? Si yo invento una aquí, por ejemplo, entonces la toco 1, 2, 3 veces, con solo eso ya no es inyectiva. Pero es lo único que hay que hacer, buscar un lugar donde la toque varias veces, ya no es inyectiva. Pero para saber si es sobreyectiva, necesitamos más información. Para saber si es sobreyectiva, siempre me tendrían que decirlo así. La función es 2 puntos, o viene dada 2 puntos. Bueno, lo dan con f de x. F, siempre me van a dar esto. Cuando me pregunten por una gráfica y me van a preguntar si es sobreyectiva, me van a dar lo siguiente. De menos 3 a 2, por ejemplo, hasta de 1 a 3. Digamos que ese es el 3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos que el ámbito de la función sea igual al codominio. Aquí ya puse unas palabrillas extrañas, ¿verdad? El codominio es este. Siempre tienen que dárnoslo. Si no me dan el codominio, no puedo saber si es sobreyectiva o no. ¿Ok? Esto tiene que venir en el ejercicio. Y este es el dominio. ¿Ok? ¿Cómo sé yo cuál es el dominio y cuál es el codominio? Porque el que está a la izquierda de la flechita, ¿verdad? Este que viene aquí antes, ese es el dominio. Y este que viene aquí es el codominio. Perfecto. Entonces yo tengo que fijarme si el codominio es igual al ámbito. Pero ¿cuál es el ámbito? Me están dando el ámbito. El ámbito yo tengo que averiguarlo. Y el ámbito es muy fácil de averiguar. El ámbito, yo lo que tengo que hacer es en la gráfica fijarme cuál es el punto más abajo y luego poner cuál es el punto más arriba que llega a la función, ¿verdad? ¿Cuál es el punto más abajo que llega a la función? ¿Cuál es el punto más arriba que llega a la función? Entonces yo lo que hago es seguir con la vista la función, ¿verdad? Entonces yo digo, empieza aquí, lo más arriba que llega es hasta aquí, que sería a esta altura del 3, ¿verdad? Luego baja, 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 baja y lo más abajo que llega es hasta aquí, que sería la altura del 1. Y luego vuelve a subir y llega hasta esta altura, que es la máxima, que es el 3. Entonces pareciera que el valor mínimo al que ella llega es el 1. Y el valor máximo al que llega, a la altura máxima que llega, es el 3. Entonces, el punto más abajo es el 1. Y el punto más arriba es el 3. Entonces yo tengo que comparar eso. El ámbito que yo lo acabo de calcular, que aquí está, 1,3. Es igual, ¿verdad? El ámbito es 1,3, lo acabo de calcular. Me pregunto, ¿es igual al codominio? El codominio es el segundo que me van a dar. Esto siempre me lo van a dar. Cuenta que es 3. Son iguales, sí son iguales. Entonces, esta función es sobre. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que yo me voy a dar cuenta si una función en la gráfica. ¿Cómo me doy cuenta? Tienen que darme esto y yo tengo que comparar el segundo con lo que yo voy a buscar aquí. Voy a buscar cuál es el número al que llega más abajo la función y cuál es el punto al que llega más arriba la función. Ok, voy a poner otro ejemplo. Voy a hacerlo aquí en la pizarra. Ya con esto vamos a terminar la clase para no hacerla tan extensa. A mí me dan una gráfica. Okay. No voy a poner tantos puntos. Y me dicen que la función es de infinito, digamos 5, infinito a 5. Mira, aquí hay un error. El infinito nunca puede ir cerrado. Recuerden que los corchetes del infinito siempre le van dando la espalda al infinito. Nunca puede ir cerrado. Y el codominio sería... Ok, entonces me preguntan, ¿es sobreyectiva? ¿Es sobreyectiva? Es la pregunta. Entonces yo tengo que decir, es igual el ámbito al codominio. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el codominio? El codominio es este que está aquí. El codominio ya lo tengo. El codominio es de menos infinito a 7. ¿Ok? Ahora necesito saber cuál es el ámbito. El ámbito es del punto más abajo, el punto mínimo, hasta el punto máximo. Ese es el ámbito, ¿ok? Yo necesito calcularlo. Entonces, para hacer eso, lo que hago es que hago un seguimiento de la función. Entonces yo digo, bueno, esta función viene aquí. Esta flecha, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa esa flecha ahí? Infinito, ¿verdad? Infinito, pero yo la estoy viendo que va para abajo, ¿verdad? Entonces esto sería menos infinito, ¿verdad? Entonces el punto más abajo que llega es que ella sigue y sigue y sigue y sigue. O sea, el punto más abajo que llega es menos infinito. Entonces ya tenemos el primer valor. Entonces ahora tengo que hacer un seguimiento de la función. Sube hasta aquí, que pareciera que es un máximo, pero no, porque baja y sube hasta aquí, ¿ok? Que llega a una altura de... ¿cuánto? 7. Entonces yo, bueno, esto me dio el ámbito. El punto más abajo era menos infinito, el punto más arriba 7. Este era el codominio que me dieron. Ellos me lo dieron aquí, ¿verdad? En el ejercicio. ¿Son iguales? Sí. Entonces sí es sobreyectiva. La sobreyectiva tiene eso, es un toquecito más pesado
o más laborioso, digámoslo así, darnos cuenta si eso no es. ¿Cuándo no sería? Por ejemplo, que en el codominio me dijeran que aquí llega hasta 10 y a mí me dio con 7. Entonces, con solo un valor que cambie, ya no son iguales, ¿ok? Tienen que ser exactamente iguales. Si son exactamente iguales, sí es sobreyectiva. Si no son exactamente iguales, entonces no es sobreyectiva, ¿ok? Esa es la idea. Bien, entonces ya con esto vamos a terminar la clase del día de hoy.